Casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Dios les bendiga en esta preciosa noche, amados hermanos. Espero se encuentren bien. Estamos iniciando este mes de mayo y pues es una bendición, ¿verdad? Vamos a platicar acerca de la palabra, y qué bueno que estemos reunidos una vez más para poder platicar precisamente acerca de lo que Dios tiene para nuestra vida. Realmente es una bendición poder platicar con ustedes y poder honrar el nombre del Señor para que Él nos siga hablando a través de su palabra. Quiero que hagamos una oración rápidamente para que sea el Señor el que nos dé su consejo. Padre, te damos gracias esta hermosa noche. Levantamos una oración, Señor, un clamor hacia ti, dándote gracias primeramente por tu gracia bendita, porque nos tienes con salud, Señor, y por medio de esta plataforma, Señor, podemos reunirnos y podemos platicar acerca de lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos y te suplicamos, Señor, tu auxilio para que tu palabra llegue a lo profundo del corazón, que sea una palabra que viene de lo alto, Señor, que viene para un reconcilio, para una mejora, Señor, de nuestra vida, para poder accesar hacia la vida eterna. Te suplicamos por un espíritu de sabiduría, de ciencia, Señor, y te suplicamos que todo pensamiento y todo espíritu, Señor, contrario al tuyo sea llevado a la obediencia de Cristo. Te damos gracias, Señor, y solamente a ti te damos la gloria y la honra, Señor, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Es una bendición. Quisiera que siguiéramos platicando. Hemos estado hablando acerca de el arca. Empezamos hablando, ¿se acuerda usted? Acerca de dos justos. Platicamos de que debemos de caminar a la manera de Noé y no a la manera de Lot, ¿verdad? No es por vista, sino que es por fe. Y hace 15 días estuvimos platicando. Yo le contaba a usted que encontré en el Nuevo Testamento, encontramos que también, bueno, se habla desde el Antiguo Testamento, pero cuando buscamos la traducción de arca en el Nuevo Testamento, también implica el arca del pacto. Y es extraordinario ver cómo el Señor quiere traer su misericordia. Estamos hablando de la misericordia en la familia. Hablamos hace 15 días de lo que quería decir la palabra propiciatorio, que era la tapa, lo que tapaba esa arca, que era parte prácticamente del arca, y cómo estaba elaborada, que era de oro puro, y su significado. Y vamos a seguir platicando un poquito más acerca de eso. ¿Por qué? Porque yo creo que necesitamos en este tiempo, más que nunca necesitamos la misericordia del Señor, ¿verdad? Si su misericordia no amaneciera cada día para nosotros, ¿qué sería de nosotros, verdad, hermano amado? Entonces vamos a seguir platicando. Estuvimos hace 15 días platicando, solo quiero remembrar para que nos ubiquemos. Estuvimos platicando que el arca, en la primera arca, la gente tuvo que entrar a ella para salvación, y en esta arca que estamos hablando, que es el arca del pacto, esa arca entra en nosotros, ¿verdad? Porque es la misma presencia del Señor. Pero esa arca, aparte de tener los 3 elementos que usted ya sabe, que es la vara, el maná y las tablas de la ley, también tenía ese propiciatorio encima. Dice que era la tapa donde la misericordia, porque hablamos de que ese era el asiento de la misericordia, donde la misericordia del Señor descendía. Nosotros necesitamos construir un lugar propicio en nuestra casa
para que realmente la misericordia del Señor pueda descender y pueda posarse en nuestra casa. Porque en figura ese era el único lugar donde la presencia del Señor, la misericordia del Señor se posaba. Por eso Él dio instrucciones tan específicas acerca de cómo se debía elaborar. Platicamos que se tenía que hacer de oro puro y hablamos de desechar. Estuvimos hablando hace 15 días de desechar, ¿verdad? Todo lo que no es verdadero, todo lo que es ilegítimo. Hablamos de que el oro debe ser puro, hablamos de que el oro representa legitimidad. Y hablamos de desechar costumbres, hablamos de desechar lugares desechados, hablamos de personajes, pusimos ejemplos de cómo todavía hay gente que quiere ofrecer lo desechado, establecerse en lugares donde ya el Señor ha desechado, seguir en comunión con gente que Dios ya desechó en su corazón. Entonces, la primera parte que hablamos acerca de construir ese propiciatorio para que la misericordia descienda a nuestra casa fue el desechar todo lo que no es legítimo. Pero la segunda parte de eso, ya teniendo el oro purificado, porque la Biblia dice que Él nos va a purificar en el horno como al oro y nos va a crisolar como a la plata. Ya teniendo el oro puro, la Biblia relata, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, la Biblia relata que el propiciatorio, hermano, fue uno de los 5 elementos que se hicieron a martillo. Es decir, no se calentó el oro como tal, se entregó el oro ya purificado, el oro que era puro, las maquetas de oro, y a martillo llevó un proceso, llevó un trato, ese oro que representa lo que nosotros debemos de construir en nuestra casa. Nuestra casa tiene que ser tratada y nosotros tenemos que dejar que el martillo de Dios moldee ese lugar precioso para que la misericordia del Señor se pose en nuestra casa. Sino eso, yo no quisiera llamarle imposible, pero sí creo que la misericordia de repente nosotros nos hemos agarrado de ella de una mala manera. Pero para que la misericordia descienda, hermano, y pueda morar en nuestra casa y nos pueda alcanzar en estos días tan difíciles que estamos viviendo, y para la hora de su venida debemos de tener nuestra casa con ese lugar apropiado para que su misericordia descienda. Entonces, ese trato, ese trabajo, ese proceso que llevó, yo lo traduzco o lo veo como una figura de madurez. Entonces, la segunda parte, después de despojar todo lo que no sirve en el oro, es decir, todo lo que no está bien en nuestra casa, después de desechar todo eso, tenemos que empezar a pensar en la madurez. Y es tan interesante, ¿verdad usted? Porque la madurez, hermano, no habla de edad, ¿verdad? Sino que habla de fruto, de condición. Porque hay mucha gente que llegó a una edad avanzada, llamémosle así, y no tiene madurez. Por eso es que la madurez en cierta manera no habla solamente de edad, sino que habla de una condición. Mire, es increíble ver cómo nosotros todavía, no sé si a usted le pasa, pero a mí sí, toparnos con gente, hermano, que no tiene madurez. Gente que sigue comportándose como un niño. La palabra del Señor dice: cuando era niño, pues pensaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dice la Biblia, pues mis pensamientos cambiaron a pensar como hombre. Y vemos cómo hay gente todavía que se comporta como niño en su manera de transitar en la vida, y realmente la inmadurez puede afectar mucho en nuestra vida. Yo quiero platicar un poquito acerca de eso para seguir construyendo ese lugar poderoso para la misericordia. Hay gente que no madura, hermano. Siguen comportándose de una manera inadecuada no solamente dentro de su círculo, sino que también se desbordan hacia. Eso lo podemos ver nosotros claramente en redes sociales, lo podemos ver cuando tenemos una reunión con alguien, lo podemos ver incluso desde afuera de una reunión, ver cómo gente se comporta de una manera inmadura, lo podemos ver en el altar, lo podemos ver en liderazgo, lo podemos ver en ministros, de cómo la madurez todavía no ha llegado. Gente que bromea de una manera, hermano, que
sinceramente ya no debería de ser eso en nuestra vida. Y usted dirá, el hermano es muy cuadrado. No es que seamos cuadrados, es que la Biblia dice que cuando se es niño, pues tiene que haber un comportamiento de niño, pero tiene que llegar un momento, hermano, que estando usted por ejemplo, en un lugar donde no hay gente madura, quizás tiene que haber una persona que lleve la madurez y la sensatez a los lugares donde hay que llevarlos. Y hay gente que no mide, que no se comporta, que no camina hacia la madurez. Y siendo inmaduros, definitivamente no vamos a alcanzar lo que necesitamos. Muy bien, yo quiero platicarle rápidamente acerca de la madurez, que yo le pongo que ese es el proceso de la fabricación del propiciatorio o el lugar propicio para que la misericordia descienda en nuestra casa. Quisiera que leyéramos Oseas capítulo 6, verso 6 en la versión Reina Valera 60. Que el Señor nos ayude, hermano, y ordene nuestros pensamientos. Definitivamente, si algo necesitamos en nuestra casa es madurez. Las familias, muchas familias no tienen madurez en su casa. Siguen, hermano, personas que tienen 10, 15, 20 o más años de matrimonio o de estar juntos y todavía siguen comportándose de una manera inmadura en su casa. Podríamos hablar inmaduramente del despilfarran lo que el Señor les da como provisión, inmaduramente se comportan con sus hijos, inmaduramente se comportan con su cónyuge, cuando se cela, cuando se molestan por trivialidades que a estas alturas del partido ya deberíamos de tener nosotros una casa, una familia realmente madura, y seguimos nosotros teniendo esa carencia de madurez. Yo no le voy a hablar de la madurez en sí, porque eso lo hemos platicado mucho. Aquí en la iglesia se ha platicado mucho acerca de la madurez, y creo que ya nos han corregido muchísimo acerca de lo que es ser una persona madura. Pero yo sí quiero identificar algunas cosas que se deben de hacer por medio de la madurez. Oseas capítulo 6, verso 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Yo necesito enfocar rápidamente. Mire, este pasaje, el libro de Oseas es un libro precioso, pero yo quiero enfocárselo de esta manera. Esto quiero trasladárselo de la siguiente manera. De nada sirve el sacrificio dentro de la casa, dentro de la familia, si no hay misericordia. Entonces, misericordia quiero antes que sacrificio. Eso lo podemos ver incluso con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando hay sacrificio en la casa, es por demás que el cónyuge se sacrifique en algo hacia su cónyuge, valga la redundancia, o hacia sus hijos, si no hay misericordia. ¿Por qué? Porque un sacrificio donde todavía no hay misericordia es un sacrificio que más adelante va a tener reproche. Es decir, yo me voy a sacrificar ahorita, pero como no lo estoy haciendo con esa base que se llama misericordia, va a haber reproche más adelante acerca de lo que yo me pueda sacrificar. Llámese tiempo, llámese me voy a sacrificar por mi cónyuge haciendo tal o cual cosa, o me voy a sacrificar diciéndole que no me compre a mí, sino que se compre él. Voy a dejar de comer yo esto para que se lo coma él. Voy a dejar de hacer tal o cual cosa por dedicárselo a él o a ella. Si hay sacrificio y no hay misericordia, definitivamente más adelante va a haber problema, va a haber reproche. Ahora, ¿cómo es que establecemos la misericordia? Por medio de la madurez. Yo rápidamente quiero decírselo. Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14, y luego le voy a poner algunos ejemplos acerca de la madurez. Hebreos 5, 11 al 14 en la Reina Valera 60 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.
Solo aquel que participa de la leche, y todo aquel, perdón, que participa de la leche, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, dice, madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, aquí ya vamos viendo que la madurez viene a ser a causa de el conocimiento, porque dice la Biblia, quiero leérselo otra vez, el verso 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, si no hay madurez, no le van a compartir sabiduría. Ahora acompáñenme, porque necesito rápidamente solo explicarle para ponerle ejemplos. 1 Corintios capítulo 2, versos 6 y 7, versión de las Américas. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no una sabiduría, no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios preparó para nuestra gloria. Entonces dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ahora acompáñenme a Santiago capítulo 3, verso 13, y vamos a leer al 17. Ahorita le voy a explicar esos tres textos para poder llegar hacia la madurez. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos, ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente. Y me interesa esta parte, que es la faceta número 5 de este pasaje, de este verso 17, llena de misericordia. Oiga, y estamos hablando de la misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Entonces, hermano, necesitamos tener madurez, porque dice la Biblia que solo hablaremos de cosas profundas, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, con los que han alcanzado madurez. Entonces hablaríamos de que la madurez habilita la sabiduría, el que podamos tener sabiduría. Y la sabiduría consecuentemente dice que está llena de misericordia. Entonces le quise traer estos textos bíblicos para que usted entienda lo importante que es ser maduro y dar frutos de madurez, tener actitudes de madurez, acciones de madurez. Es imposible, hermano, que una persona o debiera de serlo, ¿verdad? Que una persona de 10 años, hermano, teniendo 25, 30, se siga comportando como una persona de 10 años. Eso no debería de ser. Mire, la Biblia dice, bueno, no lo dice la Biblia literalmente, pero más adelante se lo voy a explicar. Los judíos, hermano, ellos en su orden que tienen o en sus leyes consideran mayor de edad a un judío a los 13 años. A los 13 años los consideran. Vamos a ver si lo tengo acá para leérselo mejor. Vamos a ver. Dice que este momento cuando el niño cumple 13 años se llama Bar Mitzvah, que quiere decir hijo de mandamiento, y es donde ya ese niño pasa a tener obligación por lo menos de escuchar los 613 preceptos que tiene la ley. Imagínense, pero estamos hablando de los 13 años, 12, 13 años dicen los eruditos, o dice la ley judía. Y hay personas, hermano, que ya tienen 30, 40.
y son peores que un niño de 12 o de 13, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener madurez, porque la madurez va a habilitar el conocimiento. Solo hablaremos sabiduría con los que han alcanzado madurez, solo con maduros. Y esta sabiduría, dice en Santiago, es la que está llena de misericordia. Y lo que estamos hablando es que nuestra casa abunde misericordia. Eso es lo que estamos platicando. Entonces, después de esta introducción, en la cual yo quiero que usted entienda por qué es tan importante ser maduro. Y usted mira, yo hermano soy maduro, lo vamos a ver ahorita. Ahorita lo vamos a platicar. Porque hermano, nosotros seguimos dando o seguimos manifestando que somos inmaduros. Vamos a ver. Vamos a irnos hasta acá. Mire pues, le voy a platicar quizás solamente dos cosas. La madurez implica dos cosas importantes. Y la primera es tomar decisiones. Uno puede evidenciar madurez con alguien cuando alguien sabe tomar decisiones maduramente. Y vamos a platicar, le voy a poner algunos ejemplos bien importantes, hermano, acerca de cómo podemos darnos cuenta si nosotros realmente somos maduros. Porque como le repito, sería además volver a platicar acerca de la madurez si aquí nos han dicho de todo en cuanto a ser que los que son niños y que, hermano, necesitamos avanzar hacia ser personas maduras, etcétera. Nosotros eso ya lo sabemos. Hoy yo lo única base que quería poner es que es imposible tener madurez si no hay sabiduría, porque la sabiduría habilita la misericordia, porque dice que la sabiduría que viene del cielo está llena de misericordia. Entonces, nos urge tener madurez para poder tener entendimiento, conocimiento, sabiduría, y que esa sabiduría descienda a nuestra casa, esa sabiduría llene de misericordia a nuestra casa, que prácticamente la madurez, el trato es otro proceso del propiciatorio, de ese lugar propicio del que estamos hablando, que queremos construir en figura en nuestra casa. Acompáñenme por favor a Josué capítulo 24 verso 15. Este es un texto muy conocido, pero se lo quiero mencionar. En la versión de las Américas dice: y si no os parece bien servir al Señor, escoged. Ahí estamos hablando ya, hermano, de tomar decisiones. Escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron a vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. No sé, yo creo que la mayoría de gente que nos escucha o personas que están en el internet son gente de la iglesia. Pero si hubiera alguien que no, hermano, cuando uno se decidió servir a Cristo, tomó una decisión, no la decisión de aceptar al Señor. Eso es lo primero que hacemos cuando venimos a Cristo. Pero hay un momento, hermano, porque dice aquí la Biblia, Josué le está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo: ustedes tienen que decidir, tienen que tomar una decisión. Si van a seguir con lo que traen sus antepasados o van a empezar a servir al Señor. Entonces, una decisión con madurez es como la que tomó Josué. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. No sé qué decisión haya tomado usted, pero esta mañana yo le quiero invitar y quiero apelar a su espíritu, a su alma, para que empiece a tomar decisiones maduramente. Porque nosotros decimos que nos hemos decidido servir a Cristo, pero no lo manifestamos. No queremos demostrar, no queremos dar a conocer o no damos a conocer esa decisión tan importante que debemos de tomar. Yo no sé, esta hermosa noche usted tiene que decidir, hermano, porque hay mucha gente que no le está sirviendo. Y no hablo meramente solamente de un servicio dentro de una iglesia, porque ahorita ni podemos a usted, sino que lo que decidamos en nuestro corazón tiene que tener una decisión con madurez. Los padres, porque estamos hablando de la misericordia en nuestra familia, cuando te decidiste servir a Cristo,
Nosotros como padres tenemos que tener cuidado de qué es lo que entra a nuestra casa. ¿Qué es lo que permitimos que pase en nuestra casa? Porque si nuestra casa es una casa que sirve a un reino celestial de luz, nosotros no podemos participar de cosas o dejar que entren a nuestra casa cosas que participan del reino de las tinieblas. Y es impresionante, hermano, y es un poquito triste ver cómo todavía nosotros hablamos ciertos versículos como este, y nosotros todavía en nuestra casa permitimos que entre lo que sea, que se manifieste lo que sea, que ahí se eche los tragos quien quiera, que se hable como se quiera hablar, que se miren los programas de televisión que se quieran ver, no hay problema. No hay una manifestación de madurez, que sea tomar una decisión con madurez. El salmista decía, una cosa demandada a Jehová, en el Salmo 27 me parece que está, y esta buscaré, y es estar yo todos los días de mi vida en la casa del Señor. Pero si él tomó esa decisión, tenía que haber una manifestación de la presencia de él en los atrios del Señor todos los días, porque es la única manera. No podemos decir que somos maduros evidenciando que tomamos decisiones que no son de madurez. Qué difícil es tomar decisiones maduras y evidenciar madurez. Nosotros seguimos comportándonos como niños, y a estas alturas, hermano, de cómo está la situación en el mundo, en nuestro país, todavía el pueblo del Señor está adormecido y sigue viviendo una vida, hermano, conforme a lo que quieren y no conforme a lo que dicen que decidieron. Porque yo le puedo asegurar que si presencialmente estuviéramos todos aquí, yo les preguntaría cuántos decidieron servir al Señor, y todos gritarían amén. Pero a la hora de ir y ver, evidenciar realmente las decisiones que tomas con madurez, si las estás tomando con madurez, podríamos darnos cuenta que hay inmadurez en nuestra casa. Hay momentos en los que debemos decir no y momentos en los que debemos de decir sí. Cuando Josué le dice al pueblo que tienen que decidir a quién servir, él les está diciendo: ustedes tienen que saber qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Van a seguir con sus viejos hábitos, con sus viejas costumbres, van a seguir metiéndose en su corazón ustedes que no es malo esto. Nosotros no podemos llamarle blanco a lo que es negro, ni podemos llamarle bueno a lo que es malo, ni malo a lo que es bueno.Nosotros tenemos que tener claridad para tomar decisiones, y eso solo lo puede hacer gente con madurez. Acompáñenme a este segundo ejemplo que quiero darle. Ruth, capítulo 1. Estamos bien en el tiempo. Ruth, capítulo 1, verso 14, versión de las Américas. Y ahorita usted me va entendiendo. Yo sé que ahorita con un par de ejemplos más vamos a entender lo importante que es tomar decisiones. Si no tomamos decisiones con madurez, hermanos, estamos en un alto riesgo. Tenemos que ser maduros en nuestra casa. Ruth dice: y ellas alzaron sus voces y oraron otra vez. Aquí está Orfa, Noemí y Ruth, hermano. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth dijo: no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Fíjese que si yo lo tuviera presencialmente, quisiera preguntarle, en una situación como la que estaba viviendo Orfa y Ruth, al momento de decidir usted si se queda con su familia, se queda con su pueblo, o si se va detrás de la extraña, ¿verdad usted? De la suegra de Noemí, hacia una tierra que no se conoce, yo le aseguro que el 90% nos hubiéramos decidido irnos con Orfa y no con Noemí. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente no tomamos decisiones en nuestra familia con madurez. Ahorita vamos a hablar de ciertas cosas. Mire, hermano, hasta para cuando yo no voy a hablar de cosas financieras, pero hasta cuando vamos a gastar, cuando vamos a utilizar la provisión que el Señor nos dio, nosotros tenemos que tomar decisiones con madurez para gastar
Y la mayoría de gente es inmadura para hacerlo. Es inmadura para hacerlo. En este pasaje, Noemí incluso le está diciendo: regrésate con tu cuñada, regrésate, aquí está tu tierra, aquí está tu casa. Pero Ruth tomó una decisión, y una decisión con madurez. Ahora fíjese que las decisiones tomadas con madurez pueden cambiar totalmente el curso de nuestra vida y el curso de tu familia. Nosotros quizá atrás tomamos malas decisiones como inmaduros, pero a estas alturas leímos en el libro de los Hechos que, debiendo de ser ya, hermano, expertos, maestros, todavía somos niños, todavía tenemos necesidad de leche. Entonces, usted ya sabe qué es lo que debe de hacer para alcanzar la madurez. Yo solo le estoy hablando esta mañana que sin madurez no hay misericordia, porque dice que la madurez viene a causa por medio de la sabiduría, porque dice que solo se va a hablar sabiduría con los que tienen madurez, y la sabiduría está llena de misericordia. Entonces, tomar una decisión como la que tomó Ruth puede cambiar el curso de nuestra vida. Si Ruth no se decide seguir a Noemí e irse a Jerusalén, regresar a una tierra que ella no conocía, hermano, jamás la habían redimido. Nosotros posiblemente en nuestra casa hemos tomado malas decisiones y no podemos seguirlas tomando inmaduramente, porque si las seguimos tomando inmaduramente, quizás nuestra redención está cercana, pero no nos van a redimir. Tenemos que tomar la decisión de dejar lo que no sirve, porque recuérdese que donde Noemí moraba era una tierra de Moab, era de moabitas, era una tierra desechada por Dios. Lo vimos hace 15 días. Hay gente, hermano, que, por eso le repito, que con los labios quizás decimos amar. ¿Usted cree que Orfa realmente amaba a Noemí? Quizá, yo no sé, pero en su acción ella decide quedarse. ¿Por qué? Porque ella no quería abandonar los dioses moabitas. Ella no quería abandonar las costumbres de Moab como nosotros. Nosotros decimos que queremos seguir al Señor, pero queremos seguir con las tradiciones, con los mismos conceptos, con las mismas costumbres y sirviendo a dioses que no son Dios. Nos queremos quedar en Moab. Quizá nuestra redención esté cerca. Es más, está cerca nuestra redención. Pero si no empezamos a tomar una decisión con madurez, posiblemente no vamos a alcanzar redención de parte del Señor. Y el Señor está pronto a redimirnos. Mire todo lo que cambió, cómo cambió la vida de Ruth. Y usted sabe que Ruth es tipo de la iglesia, pero tuvo que tomar una decisión. O se quedaba. Es más, Noemí le estaba echando porras para que se quedara ahí. Si ella no se decide y no toma una decisión hacia lo que probablemente era lo menos bonito para ella, no la habían redimido, no hubiera estado en la genealogía de Jesús, no hubiera llegado vos a cubrirla con su manto. Mire este tercer ejemplo que quiero darle. Mire, el primero yo le pondría que es una decisión para servicio. El segundo yo le podría poner que es una decisión para bendición. El tercero, este es un ejemplo más claro acerca de la familia, de decisiones quizás un poquito más claras acerca de las que debemos de tomar en nuestra casa. Este es Abraham, Génesis capítulo 13, versos 7 al 9, versión de las Américas. Tenemos que empezar a actuar con madurez en nuestra casa. Ya tenemos que dejar, hermano, de pensar como niños, de estar como niños, de caminar, de hablar como niños. Si usted puede, dígale a que está a la par suya ahí, tienes que madurar. La madurez es importante. Si no hay madurez, no va a llegar la misericordia, no va a llegar la sabiduría, porque la sabiduría se habla solo entre maduros. Dice Génesis capítulo 13, verso 7. Hubo pues contienda, diga conmigo contienda ahí donde está, entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. Y Abraham dijo a Lot: te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Mire, hermano, como estamos hablando de familias, ¿verdad? Hay un momento
en que tenemos que tomar decisiones en nuestra familia. Ya le hablé de dos, por lo menos dos. Padres responsables que dicen yo y mi casa, que se ponen delante, que son ejemplo, que van adelante de los suyos y que no les están preguntando si quieren. Porque como ahora, si el hijo quiere seguir haciendo lo que quiere, puede seguir aunque el papá esté sirviendo al Señor, ¿va? Cosa que no es correcta. La Biblia dice en Josué 24:15, yo y mi casa. Ya no permitas que tus hijos sigan haciendo lo que quieran. Ya no permitas que sigan participando de cosas que no tienen que participar, porque decidiste que tú y tu casa iban a servir. Si decidiste dejar la tierra de Moab e irte hacia la tierra de Jerusalén, a la tierra de paz, pues entonces ya no tenemos que seguir participando de lo que hacen los moabitas. Ya no te quedes ahí, ya no tengas comunión con ellos, salte de ahí. Pero aquí Abraham, dice la Biblia que cuando el Señor llamó a Abraham, lo llamó como familia, le dijo toma a tu mujer y todo lo que es tuyo y vete. Jamás le dijo que se llevara a Lot. La Biblia dice claramente que cuando el hombre se casa, debe casarse, hermano, y separarse de la familia. Cuando la contienda se empieza a dar porque vives con tu suegra, porque vives con tu suegro, porque vives con tu primo, porque vives con tu cuñado, porque vives con quien quieras vivir, es un momento de tomar una decisión, y la decisión es separarte. ¿Quieres misericordia? ¿Queremos misericordia en nuestra casa? Tengamos madurez. La madurez nos lleva, amado hermano, hacia tomar decisiones maduras. Pero hay gente que no quiere salir de la casa de su papá, o de la casa de su suegro, o de la casa de su tío, o de la casa de fulano, menzano, mengano, perencejo. Y la contienda, la enemistad, los problemas dentro de una casa, cuando vivimos en una casa compartida, es la manifestación que es el momento de que tomes una decisión madura. Y lo que hay que hacer es que te tienes que ir, te tienes que separar, hermano. Yo sé que hay mucha gente dentro de las iglesias que no están cumpliendo con este principio. Y el vivir como Dios dijo que no viviéramos, te va a traer problemas, y la misericordia no va a llegar, porque necesitamos tener madurez en nuestra casa. No puedes tener miedo de separarte. Tenemos que separarnos. Por eso Abraham le dijo, somos hermanos, estamos peleando, no es posible. Si tú vas a la izquierda, a la derecha. Ahora fíjese usted que ahorita le voy a leer este texto, porque hay mucha gente dentro de la iglesia que por no tomar decisiones con madurez, sigue viviendo su vida de escasez en todo sentido, espiritual y física, financiera. Porque lo de Dios va a llegar hasta que tomemos una decisión madura, una decisión correcta. Siempre las decisiones maduras van a ser decisiones correctas. Las decisiones maduras van a ser conforme a la palabra, conforme a lo que ya sabemos. Génesis capítulo 13, verso 14 al 18 dice, y el Señor dijo a Abraham, oiga bien lo que dice aquí, hermano. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él. ¿Cuándo fue que lo dijo? Después de que tomó la decisión Abraham de decirle, te tienes que ir, te tienes que separar. Hasta que se separaron, entonces el Señor le dijo, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Pues toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí un altar al Señor. Lo que quiero que usted note, hermano, que una de las cosas que manifiestan la madurez es tomar buenas decisiones. Si todavía estás ahí y estás penando por muchas cosas que pueden estar, y que ya se manifestó la contienda, el lugar donde vives, porque estás amalgamado con un pariente, esta noche el consejo de la palabra es que te separes. ¿Sabes por qué? Porque hasta que te separes, entonces va a venir la bendición que Dios tiene para tu vida. Porque Abraham, esa bendición estaba para él, era una promesa, pero no se la había dicho el Señor hasta que después dice que Lot se había separado de él. Hay muchas cosas que no van a llegar a nuestra vida hasta que tomemos una decisión con madurez.
Hay gente que no le gusta ni siquiera decidir, ¿verdad? Usted no le gusta que la pongan en tela de juicio, decirle, bueno, decidí, ¿qué vas a hacer? Y no les gusta decidir, ¿verdad? Porque se sienten mal por una cosa o por otra. Tenemos que ser maduros. Tomar decisiones es de maduros. Y la madurez tiene que estar en nuestra casa para que la misericordia del Señor descienda a nuestro hogar. Mire este otro. Este es bien conocido. Mejor le voy a leer este primero, hermano. Acompáñame a Esther capítulo 4, verso 8. Tal vez ni lo lea todo. Vámonos al verso 11 en la versión de las Américas. Mire, hay padres de familia, hay cónyuges, hay sacerdotes de casa que están viendo que su casa se está hundiendo, pero no quieren sacrificar, no quieren tomar decisiones con madurez, no quieren ponerse a la brecha por su familia. Prefieren seguir consintiendo el pecado antes que ponerse a la brecha. Dice en el verso 11, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que venga al rey en el atrio interior sin ser llamado, él tiene una sola ley: que se le dé muerte. Aquí está hablando Esther, porque Mardoqueo le había pedido que entrara a la presencia del rey para salvar un pueblo, a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y no he sido llamada para ir al rey por esos 30 días. Usted sabe que 30 es número de madurez. Dice la Biblia que justamente cuando pasaron esos 30 días, Esther decidió ir a ponerse a la brecha y tomar una decisión, porque Mardoqueo le dijo: o te pones a la brecha, o de otro lugar va a venir misericordia y va a salvar al pueblo. Pero quizás tú y tu casa no vas a pensar que queden protegidas. Hay gente, habemos sacerdotes de casa, padres de familia, que estamos viendo que nuestra casa se está hundiendo, y por no tener, hermano, de repente algún roce con el hijo mayor, por no tener roce quizás con tu cónyuge, por no tener roce quizás con tu vecino, no te pones a la brecha, no te quieres sacrificar para que la presencia del Señor pueda inundar tu casa. Hay momentos en los que hay que ponerse a la brecha. Aquí hemos estado hablando de orar, de ayunar, de buscar la presencia del Señor en este tiempo. Pero hay personas, hermano, hay gente que entre su casa están viendo que su casa se está desmoronando y no se deciden a sacrificarse delante del Señor y a ponerse delante del Señor como se puso Esther, porque al final ella dijo: si perezco, pues que perezca. Pero va a haber un momento, hermano, en el que vas a tener que decidir por los tuyos y ponerte a la brecha. Mire este otro ejemplo. Avancemos porque necesito darle otro ejemplo de madurez acerca, además de tomar decisiones. Moisés, dice el libro de Hebreos, mire qué importante es tomar decisiones con madurez. Y este es muy conocido. Hebreos capítulo 11, verso 24. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo, tomando una decisión, antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Dice: por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró Pascua, dice, y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe se pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Mire, hermano, ¿cómo podría yo explicarle si está esto más que claro? Entendemos que implícitamente por la fe Moisés hizo muchas cosas, pero la fe se activó después de que él tomó una decisión. Y la decisión fue dejar los placeres de Egipto, es decir, dejar el mundo y tomar los oprobios de Cristo. Cuando esa decisión se tomó, entonces vinieron cosas extraordinarias para la vida de Moisés y para la vida de su familia, para la vida del pueblo que él guiaba.
¿Qué fue lo que pasó? Ahí dice, hermano, dice que tomaron Santa Cena, celebraron Pascua, dice que pudieron echar la sangre del cordero, pasaron milagros, dice que pasaron el mar rojo como por tierra. Y cuando los mundanos, los egipcios quisieron pasarlo, no pudieron. Eso quiere decir, hermano, que hasta que tomamos una decisión de dejar al mundo, las cosas impresionantes que por supuesto llevan implícitas la fe, van a pasar en nuestra familia. Hasta que te decidas de verdad dejar el mundo. Pero hasta que de verdad te decidas dejarlo. Mire, hoy se destapan muchas cosas que yo creo que el pueblo del Señor hace inmaduramente por las benditas, llamémosle así, redes sociales. Se dan a conocer cosas que yo no sé si la gente las hace por fastidiar, hermano, o porque quieren dar a conocer su inmadurez, o porque todavía no han tenido realmente un encuentro personal con Dios, hermano. Pero hay gente que sigue haciendo y participando de cosas dentro de lo y peor en este tiempo, hermano, que todo es por redes sociales. Usted ahorita mismo me está viendo por plataformas de redes sociales, pero a veces uno sin estar buscando o sin querer, uno se entera, uno ve de cosas en las que dice uno, ¿cómo va a pasar el Mar Rojo? Cuando se vaya a querer pasar el Mar Rojo para llegar a Canaán, lo que va a pasar es que los egipcios no pudieron. Y hay quienes, hermano, quieren ponerse el manto de hebreo, pero todavía con conciencia, con su conciencia, con su voluntad puesta en el mundo. Seguimos nosotros, hermano, no actuamos maduramente. ¿Cómo es posible que nos hagamos llamar pueblo del Señor haciendo cosas que desagradan totalmente a Dios? ¿Por qué? Porque no hemos tomado la decisión de dejar el mundo. ¿Por qué? Porque ahí nos sentimos cómodos. Y madurez es tomar decisiones. Si no aprendemos a tomar decisiones como la que tomó Moisés, va a llegar el momento que quizás nos vamos a topar con el Mar Rojo. Imagínense que Moisés ya ni estuvo cuando cayeron los muros de Jericó, y la Biblia todavía se lo atribuye cuando está hablando de él. ¿Hasta dónde llegó la decisión que Moisés tomó cuando él dijo, no, yo me voy a salir de aquí y voy a pasar a hacer esto? Y como la intención de estos temas, hermano, no es hacer sentir mal a nadie, ni hermano, emitir juicio. Lo único que queremos hacer es bendecirte, pero al final de cuentas tenemos que hablar de que se sigue popularizando los cristianos a medias tintas o mediocres, como decimos en buen chapín, ¿verdad? Que están a medias, que no están decididos en su corazón a hacer lo que es correcto. Y las decisiones, déjame decirle, hermano, con toda franqueza, que las decisiones que usted tome hoy van a afectar a su familia mañana. Van a afectar a su familia mañana. Lo que decidas hoy los van a afectar mañana. En el caso de Moisés, tomó una buena decisión e hizo grandes cosas después de que tomó esa decisión. Si él no hubiera tomado esa decisión, quizás no hubiera pasado lo que pasó. Vamos rápidamente. La segunda cosa de la que quiero hablarle, o la segunda faceta acerca de la madurez, de la manifestación de una persona madura, es reconocer errores. Hermano, qué difícil es reconocer que uno está errado, ¿verdad? Cuando uno piensa que uno está bien en toda forma, hermano, qué difícil es reconocer errores. Pero déjeme decirle que siempre Dios va a facilitar un medio de consejo para que tus ojos se abran y puedas ver que está cerrado. El problema es que aun cuando lo reconociste o cuando lo viste, no lo quieres reconocer. O cuando ya lo sabes que está cerrado, no se quiere reconocer. Eso es una manifestación de una persona que no ha alcanzado madurez, porque un maduro reconoce errores. Déjenme leerle este texto. Este lo hemos leído muchas veces, pero se lo voy a dar. Proverbios capítulo 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Otra vez, por medio de la madurez se reconocen errores, porque pecar es errar, ¿verdad? Y dice que el que los confiesa abandona y alcanza misericordia. Ahora fíjese que cuando alguien dice que perdona sin reconocer
o cuando uno pide perdón sin reconocer errores, es un perdón falso. Porque entonces yo me disculpo o pido perdón por un sentimiento o porque quiero arreglar algo momentáneamente. Porque pedir perdón de una manera en la cual no se reconoce mi error o no reconozco mi error, eso va a causar que más adelante ese error se vuelva a manifestar y que ese perdón solo haya sido momentáneo, es decir, no hay sanidad. Cuando se pide perdón, uno tiene que ir claramente reconociendo cuál fue el error que uno cometió. Pero hay gente que pide perdón, hermano, de una manera sarcástica, podemos decirlo así, ¿verdad? Porque algunos pedimos perdón diciendo, por si acaso ofendí, por si acaso le hice, pues yo le pido perdón sinceramente, en mi corazón yo me perdono, y quizás de una manera ignorante o inmadura pedimos perdón. Pero el perdón no se puede pedir, hermano, no se puede estar convencido de pedirle perdón a alguien si antes no tengo claro cuál fue el error que cometí. O sea, ¿cómo voy a disculpar yo, hermano? ¿Cómo voy a pedir perdón de algo que yo no tengo claro que hice mal? Lo primero que se debe hacer es discernir, es ver realmente dónde está mi error, porque cuando pido perdón y conozco mi error, eso me va a catapultar hacia que yo no vuelva a cometer ese mismo error posiblemente. En el nombre del Señor, eso es lo que se trataría, no volver a caer en el mismo error. Porque si pido perdón y no tengo claro cuál fue el error que yo cometí, seguramente más adelante voy a volver a ofender cometiendo el mismo error, porque no lo tengo claro en mi vida. Miren lo que dice este libro, este versículo en el libro de los Salmos, me gustó mucho y lo tengo aquí en varias versiones, se lo voy a leer. Salmos, capítulo 19, verso 12, en la versión de las Américas. Dice: ¿quién puede discernir sus propios errores? Dice aquí con signos de interrogación. Yo le pregunto esta noche, ¿quién puede discernir sus errores? Ahí está haciendo una pregunta. Después dice: absuélveme de los que me son ocultos. Eso dice la versión de las Américas. Pero la versión Martín Nieto dice: ¿quién reconoce sus propios errores? Está haciendo una pregunta el salmista. ¿Quién? A nadie le gusta. A nadie le gusta reconocer que se equivocó, que está errado. En la familia, hermano, en los cónyuges, a los cónyuges no nos gusta aceptar que nos equivocamos, no nos gusta reconocer que nos equivocamos. Queremos que el problema se solucione, a veces pidiendo perdón, a veces de una manera, solucionamos el problema de una manera sexual, a veces solucionamos el problema de una manera temporal, dejando que el tiempo pase y ahí se va a arreglar la cosa. A veces dejamos que el problema se solucione poniendo otro pensamiento en cuanto a algo que no tiene nada que ver con lo que ocurrió. Es decir, le damos felicidad a algo, queremos compensar algo malo que hicimos, trayendo algo bueno, un obsequio, llevando a comer, qué sé yo, pero no se quiere reconocer el error que se cometió. Los padres no quieren reconocer los errores que cometieron con los hijos no quieren reconocer que se equivocaron con los padres, los esposos no quieren reconocer sus errores entre ellos mismos. Y yo no sé cómo alguien puede pedir perdón, hermano, y no poder manifestar, reconocer primero cuál es el problema, porque si no se evidencia el error, no sé cómo se puede pedir perdón. Porque mire, hay mucha gente que pide perdón pensando en que tienen la razón. Es decir, yo no entiendo cómo alguien puede pedir perdón pensando que él está bien. Eso para mí es algo que yo no lo logro conceptuar en mi mente. O sea, yo no voy a ir a pedir perdón sabiendo que yo estoy bien. Se lo estoy diciendo de una manera literal, ¿verdad? De una manera no tan espiritual, sino que de una manera muy, muy, muy física, muy humana, muy natural. Como alguien, y hay gente que va a pedir perdón porque se sienten obligados, porque espiritualmente dice que hay que perdonar a los que nos ofenden. Bueno, desde ese punto de vista, quizá. Pero cuando hay gente que sabe que se equivocó y van y dice: mire, hermano, yo me quiero disculpar con usted, o mira, mi hija, o mira, mi hijo, mira, con quien usted quiera, y no se ha reconocido cuál es el error, yo no sé cómo se puede hacer. Dice la versión textual, dice: ¿quién discernirá sus propios errores?
declárame inocente de aquellos errores que me son ocultos. La versión Palabra de Dios para Todos dice: nadie puede darse cuenta de absolutamente todos sus errores, dice. Así que te pido que me ayudes a no cometer pecados sin darme cuenta. Es decir, que uno comete errores, porque la segunda parte de este texto, después de decir, ¿quién puede discernir? ¿Quién se puede dar cuenta de sus propios errores? ¿Quién puede aclarar? La versión Martín Nieto, ¿quién puede reconocer sus propios errores? Dice la versión Palabra de Dios para Todos: así que te pido que me ayudes a no cometer pecados o errores, ¿verdad? Sin darme cuenta. Porque hay quienes erramos sin darnos cuenta. Pero déjeme decirle que siempre Dios va a proveer de un pasaje de la palabra, te va a poner a alguien o algo va a pasar para decirte cuál es este error y que lo puedas evidenciar y que puedas reconocerlo y de esa manera pedir perdón. Este texto no se lo voy a dar, mejor me voy aquí, le voy a dar unos ejemplos rapidito y terminamos. Estamos en buen tiempo. Dice 1 Samuel capítulo 15 verso 20. Mire, cuando no se reconocen errores siempre se le echa la culpa a alguien más, ¿verdad? Usted ya sabe, estos textos solo se los voy a leer y no le voy a explicar mucho, y luego le voy a poner ejemplos de gente que sí reconoció sus errores, es decir, de gente que da evidencia que tienen madurez. Y tenemos que tener madurez para que la misericordia venga. Sin madurez no hay misericordia. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí la voz del Señor y fui a la misión a la cual el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo, dice, tomó el botín, ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Mire, si nuestra casa o en nuestra familia están pasando, si tu hija paró embarazada, no le estés echando la culpa a tu hija, como Saúl, ¿verdad? Porque el error fue tuyo. Amada mamá o amado papá, el error fue nuestro. Mire, Saúl, dígame usted, si Saúl le dice al pueblo: aquí no se lleva nadie nada, para botín de nada, porque a mí Dios me dijo que esto no se debe de hacer. Nadie se lleva nada. Si no le había dicho que iba a matar a Jonatán solo porque había tomado miel del lugar donde habían llegado, pues él le había dicho: el que coma esta miel se muere. Usted sabe esa historia. Y dice que Jonatán, sin saber, el hijo entró y agarró de la miel, y Saúl le dijo: pues lo hiciste, te vas a morir. Y el pueblo se mete, y usted sabe toda esa historia. Si él pudo hacer eso, que no me venga a decir a mí, hermano, que porque el pueblo había decidido llevarse lo mejor de las vacas y los bueyes, pues el pueblo fue el que decidió. Eso, ¿sabe qué es? Ser inmaduro, no reconocer errores. Si tu hija paró con una panzota, hermano, no le estés echando la culpa a tu hija, ni le estés echando la culpa a la familia del patojo. La culpa la tuviste tú. Y se tiene que reconocer el error. Y se tiene que pedir perdón delante de los ojos del Señor, sabiendo que tú fuiste la que dejaste que el patojo se quedara solo con tu hija en tu casa, algo que sabes que no es correcto. Mire, yo no sé quién se inventó las pijamadas, ¿sí? Pero yo no sé qué pasa en las pijamadas. Al principio eran pijamadas solo hombres, ¿verdad? Pijamadas solo mujeres. Ahora son pijamadas mixtas. Hermano, y dígame usted qué puede pasar en una pijamada donde no hay maduros, sino que hay un montón de patojos. Porque ahora llega la gente a los 25, 28, 29, 30 años, tremendos inmaduros, hermano, que se comportan de la vida. Mire, la gente que hoy tiene madurez, que hoy están dejando un buen legado a sus hijos, son gente que penó mucho. Que a los 13, 14 años, como un judío que a los 13 años ya le obligaban, era hijo del mandamiento, le ponían, era el Bat Mitzvah, era el evento que pasaba con él, lo hacían responsable. Esa gente que hoy está dejando un buen legado fue gente que sufrió, fue gente que empezó a trabajar, fue gente que la hicieron, llamémosle madurar, quizás no es la palabra, o quizás sí. Le robaron quizás su niñez, pero eso trajo un buen legado. Pero usted ve semejantes viejos ahora, hermano, de 25, 28, 29 años, comportándose como niños de 11 y de 13. Hemos hablado tanto acerca del bullying, ¿verdad? Y hemos hablado un montón de cosas de inmadurez. ¿Qué le quiero decir? Si no reconocemos error, no le echamos la culpa a otro, porque eso es ser inmaduro.
tienes que tener madurez, el que reconoce sus errores. Hermano, si usted permite que entre lo que sea a su casa, no le esté después echando la culpa al brujo. Usted permitió, usted abrió la puerta, usted vio el canal de televisión, usted permitió pornografía, usted permitió alcohol, usted permitió que su hijo todavía oiga música mundana, usted permitió que su hijo siga bailando como que ese reggaetonero. El que está permitiendo que pasen esas cosas somos nosotros en nuestra familia, y tenemos que reconocer errores con madurez, enmendarlos y pedir perdón. Mire este otro rápido, Éxodo capítulo 23 verso 21 dice: entonces dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él gran pecado? Y Aarón respondió: no se encienda la ira de mi señor, tú conoces al pueblo, que es propenso al mal. Ahí viene otro, mire, echándole la culpa al pueblo. Pero dice Éxodo capítulo 32, 35 en la Nueva Versión Internacional, si me haces favor, hermano. Éxodo 32, 35. Dice: fue así por causa del becerro que había hecho ¿quién? Aarón. El Señor lanzó una plaga sobre el pueblo. ¿Quién fue el que hizo el becerro? Aarón. ¿Y a quién le echó la culpa? Aarón, al pueblo. Si él se para, hermano, lo que pasa es que estaba en tela de juicio su vida. Hay momentos como Esther, lo que le dije al principio, tenemos que tomar decisiones, aunque suframos y aunque nuestra vida esté en tela de juicio, hermano, tenemos que ponernos a la brecha. Si Aarón hubiera dicho, no les hago nada, no apareciera este texto. Dice, por el becerro que Aarón les hizo. Tu familia te puede pedir que hagas becerro en tu casa. Tus hijos te pueden pedir que les hagas becerro en su casa. Es decisión tuya si vas a hacerlo como Aarón. Y cuando la consecuencia venga, no le vas a echar la culpa a tus hijos o a tu cónyuge. Quien haya sido, tenemos que reconocer error. Le quiero hablar de dos, nada más, que reconocieron errores y terminamos. Estamos justos en el tiempo, estamos casi llegando a la hora. Hechos capítulo 26, verso 9 al 11. Dice, mire hermano, usted sabe que Pablo era, a diferencia de otros apóstoles, Pablo era una persona muy preparada, una persona con mucho conocimiento, una persona que sabía de la escritura, pero eso no garantiza que no nos podamos equivocar. Y eso también va para ministros, ¿verdad? Tener esa actitud de humildad, aún en cuanto a la palabra, de poder decir, cometí un error, me equivoqué, y poderlo reparar y pedir perdón. Eso es glorioso, eso es lo que define a una persona que es madura. Dice, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar y locamente enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Mire lo que hacía Pablo. Hermano, vamos a ver si tengo acá. No, ya no lo puse. Cuando Pablo está hablando acá, está hablando delante del rey Agripa y delante de mucha gente. Porque a veces queremos reconocer nuestros errores solo para nosotros mismos, ¿verdad? Porque no nos queremos sentir tan mal. Aunque yo creo que alguien que es maduro, desde el momento que reconoce su error, empieza a sentirse pésimo, empieza a sentirse mal. Pero aquí Pablo, una de las cosas que muchas veces va a ser necesario que hagamos para que la madurez se deje ver en nuestra casa, es poder reconocer nuestros errores, aún delante de mucha gente. Qué difícil es, ¿verdad?, decir, sí me equivoqué.
Y peor cuando la gente tiene un concepto de que este no se equivoca nunca, o que tenemos conceptos de santos quizá, ¿verdad? Qué difícil es. Pero el apóstol Pablo dice, sí, yo lo hice. Yo di mi voto para que los mataran, yo los perseguí, yo procuraba hacerlos blasfemar, dice el apóstol Pablo, hermano. El perito arquitecto de la iglesia, el que nos dejó, hermano, la doctrina para los gentiles, pudo reconocer errores. Cuando reconocemos un error, no lo reconozcas solo para quedártelo ahí, cambiar de actitud, no, manifiéstalo. Si es con tu esposa, díselo. Si es con tu esposo, díselo. Si es con tus hijos, díselos. Pidamos perdón y reconozcamos qué fue lo que hicimos mal, porque Pablo hasta detalle da de lo que hizo mal. Pero mire Lucas capítulo 18, verso 10. Este texto también lo hemos leído. Y hay mucha gente que se siente así, y esa gente es la inmadura, y es la gente que no va a reconocer errores, y es la gente, hermano, que la madurez no está en ellos, ni está en su casa. Y si no hay madurez, no le van a hablar sabiduría. Y si la sabiduría de lo alto no viene, esa sabiduría es la que está llena de misericordia. La misericordia no va a llegar a tu casa. Dice Lucas capítulo 18, verso 10, versión de las Américas. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Hasta se pasó llevando al que tenía a la par, hermano. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, dice, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Qué difícil es reconocer nuestros errores, ¿verdad? Qué bonito es presentarnos delante de Dios y delante de los hombres como que pues nunca ha pasado nada. Pero qué difícil es tomar la actitud del segundo varón ahí, ¿verdad? Del recaudador de impuestos. Dice que a cierta distancia. Tenemos que empezar a actuar con madurez en nuestra casa. No tenga más estima, hermano. No tengamos mayor estima de nosotros mismos que el que debemos de tener, porque vamos a estar sobrevalorados, y eso es inmadurez. Nosotros necesitamos familias maduras. Empieza a extender un manto de madurez para tus hijos. Empieza a extender un manto de madurez aún fuera de tu casa, para tus familiares, aún para los vecinos. Tenemos que extender un manto de madurez. Dice la Biblia, hermano, que cuando el hijo pródigo se dio cuenta de lo que había hecho, dice que pensó dentro de sí: me levantaré, iré con mi padre, y empezó a decir las cosas que él pensaba decirles. Y cuando llegó con su papá, dice que le dijo exactamente lo que él pensó cuando estaba metido con los cerdos: he pecado contra el cielo y contra ti, papá, y ya no soy merecedor de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros. Esa es una persona con madurez. Pero hay personas que encima que cometen en el error, hermano, son soberbios, somos orgullosos, somos, hermano, no queremos reconocer que hemos cometido un error. Y una de las manifestaciones de madurez es reconocer errores, es tomar decisiones, y tomar decisiones buenas, acorde a la palabra. Dice la Biblia, hermano, que cuando David pecó, la diferencia entre los 2 primeros reyes de Israel, ¿verdad? Dice la Biblia que David reconoció su pecado. En el Salmo 51 le dice: Señor, contra ti he pecado, límpiame, lávame, porque mi pecado está delante de mí siempre, todos los días. Tenemos que tener madurez para reconocer nuestros errores, para reconocer cuando nos equivocamos. Si no lo reconoces y quieres seguir siempre llevando esa vida de fantasía y decir: no, si lo que yo hice no está malo. ¿Cómo que no está malo? Claro que está malo. A los ojos de cualquiera que tenga un poquito de espiritualidad o que tenga un poquito de sensatez, está malo lo que hiciste. Si usted sabe lo que usted hizo o lo que yo hice, claro que lo sabemos. Cuando nos equivocamos, lo sabemos, hermano. Y como dijo el salmista,
Ten misericordia de aquellas cosas en las que me equivoco, o en las que peco, o en las que erro, que me son ocultas, en las que no me doy cuenta, porque podemos también errar sin darnos cuenta. La madurez, hermano. Yo termino con esto. Le voy a leer aquí un texto en Proverbios capítulo 4, verso 18, pero no lo pongan todavía. La madurez en nuestra casa va a traer perfección. Y definitivamente va a traer la misericordia del Señor. Porque el lugar perfecto estaba en el lugar santísimo, y ahí era donde bajaba la misericordia. Los judíos empezaban, como ya le dije, ellos tenían por costumbre, o tienen por costumbre, que a los 13 años para ellos un niño alcanza una edad de madurez, y ya lo ponen a escuchar los 613 preceptos. Sin embargo, la Biblia habla que de los 3 hijos de Leví, que el Señor escogió a Gerson, Merari y a Coat, dice que a los 3, porque eran levitas, eran los hijos de Leví, los escogió para el servicio. Pero que a los hijos de Coat, a los coatitas, esperó que tuvieran madurez, 30 años. Y a ellos los puso, hermano, a participar de las cosas más sagradas del santuario, del tabernáculo. Dice que los coatitas acampaban al lado sur del tabernáculo. Dice que las tablas de la ley se hicieron hacia el lado sur. Dice la Biblia que el halcón vuela hacia el lado sur. La etimología griega de sur quiere decir donde el sol se perfecciona. Cuando el Señor llama a los hijos de Leví, a los coatitas, y los pone a participar de las cosas más sagradas, busca gente madura y la lleva hacia la perfección. Porque el sur tipifica el mediodía. Eso según la etimología de la palabra sur. Si usted lee en Números capítulo 3, usted puede leer en el verso 29, dice que los coatitas estaban en el lado sur. Pero le voy a leer Proverbios capítulo 4, verso 18 en la versión de las Américas y terminamos. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. La madurez, sin lugar a dudas, va a traer la misericordia. La madurez, sin lugar a dudas, va a traer el conocimiento, porque lo leímos al principio. La sabiduría, el conocimiento, la profundidad, dice el apóstol Pablo, solo lo vamos a hablar con maduros. Y la sabiduría, dice el libro de Santiago en su capítulo 3, está llena de misericordia. Pero para que venga la misericordia, primero hay que tener madurez. La madurez consecuentemente trae sabiduría, y la sabiduría va a traer misericordia. Y la misericordia va a traer perfección, va a traer la luz del mediodía, va a traer esa madurez, va a traer perfección, va a traer el mediodía. Dice la Biblia que ahí en Proverbios, que la senda de los justos es como la luz que se perfecciona. La luz perfecta es la que simboliza el sur, que es donde ya no hay sombras de imperfección. El mediodía es la luz perfecta. Yo quisiera que nos pudieran poner un fondo. Vamos a orar. Y esta hermosa noche yo quiero bendecirlo. Pidiéndole que por favor, hermano, evidencie madurez ya en su vida. Que la madurez se deje ver en toda nuestra manera de vivir. No esperemos, hermano, a que venga el mal a nuestra vida para tomar buenas decisiones. Si tomamos malas decisiones y cometimos errores garrafales, es tiempo, dice el Señor, que empieces a reconocer tus errores maduramente, porque cuando reconozcamos esos errores con madurez, vamos a establecer otra atmósfera en nuestra casa. El poderle decir a tus hijos: me equivoqué. El que tus hijos, los jóvenes, los hijos que se han equivocado con sus padres, puedan llegar con su papá y pedir perdón con su mamá y reconocer que se equivocaron, aún de aquellas cosas que posiblemente tus padres no saben que las has hecho.
y que sabes que ha sido un error y que posiblemente por ese error ha llegado calamidad a tu casa. Tú le digas al Señor conmigo. Hay que reconocer, hay que actuar de manera madura. Ya Ya no te comportes de una manera en la cual se evidencia inmadurez. Trae la madurez a tu casa. Dile: Señor, yo quiero madurez en mi vida, quiero madurez en mi casa, quiero formar una familia con madurez, porque de nada sirve el sacrificio si no hay madurez. Porque si no hay madurez, no hay misericordia. Y la palabra dice: aprended, no han entendido, misericordia quiero y no sacrificios. Pues que la misericordia, hermano, va a descender a nuestra casa. Si hay un lugar en nuestra casa que se llama propicio, que se llama propiciatorio, que está hecho de proceso, que está hecho de madurez, los golpes muchas veces nos van a hacer madurar. Pero que los procesos del Señor no sirvan o no te lleven. Hay gente, mire, Noemí, lo hablamos la semana pasada, se le murió el esposo estando en tierra de Moab. Maduramente tenía que haber salido, no, esperó a que se le murieran los hijos y hasta entonces salió. Hay un momento en el que tenemos que empezar a buscar la madurez del Señor. Quiero bendecirlo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en esta hermosa noche te damos gracias por tu misericordia, Señor. Queremos pedirte, queremos suplicarte esta hermosa noche, Señor, que la madurez venga a nuestra casa, que la madurez se establezca en nuestra vida, que si tomamos una decisión con madurez de servirte, te sirvamos. Que si tomamos una decisión con madurez de salir de Moab, salgamos de Moab. Si tomamos una decisión con madurez de salir de Egipto, que salgamos de Egipto. Que nos comportemos como maduros. Que podamos reconocer, Señor, aquellas cosas que hemos hecho mal y que hemos ofendido, para que la madurez se establezca en nuestra casa. Yo te pido en este momento, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas cada casa, Señor, en la cual se ha manifestado quizás un espíritu de inmadurez, donde inmaduramente hemos gastado tu provisión, donde inmaduramente nos hemos comportado, Señor, con celos, con contiendas, con desconfianzas, con malos pensamientos. Que la madurez, Señor, que dice tu palabra, venga sobre nuestra casa y habite en nuestra casa, para que la misericordia, Señor, pueda descender sobre nuestra casa. Que la misericordia se pueda posar sobre ese lugar precioso, ese propiciatorio, Señor, que estamos edificando, para que tu misericordia descienda. Te pido que bendiga, Señor, desde el más grande hasta el más pequeño. Que nos permita, Señor, de hoy en adelante tomar decisiones maduramente, ya no pensando en qué va a decir fulano, mengano, en si le va a gustar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Que seamos como Abraham, que tomó decisiones maduramente, aún, Señor, en contraposición de lo que pudiera pensar su misma familia. Tomó las decisiones adecuadas, Señor, para poder seguirte con madurez. Permítenos, Señor, reconocer también nuestros errores, para que la madurez se establezca. Te damos gracias esta noche. Yo bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos ahí en el lugar donde estén. Que la madurez, Señor, se pose sobre sus vidas, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Si le puedes bajar otro poquito, ya terminamos. Si usted necesita reconciliarse con su familia y pedir perdón, vaya, pero vaya reconociendo en qué fue que se equivocó. Eso es actuar de una manera madura. El Señor le bendiga en esta hermosa noche. Espero que hayamos sido edificados. Le esperamos el día miércoles con el mensaje de la palabra. El día sábado no se olvide con los jóvenes, y el domingo estamos vivos desde las 10 de la mañana. Dios le bendiga y que descanse. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que
huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús.